Bueno, vamos a continuar con la porción de la Biblia que nos toca en este domingo, que es Romanos. Recuerden que el pastor estuvo predicando sobre Romanos 7:14 el domingo pasado. Nosotros vamos a seguir hoy desde el 15 hasta el 20. Como le dije la otra vez que me tocó compartir, toda la palabra de Dios es para sentarse tranquilo y meditarla, pero especialmente algunos libros. Para mí, por ejemplo, Romanos es un libro que me tengo que sentar con mucha paciencia porque vamos a ver como que hay mucho juego de palabra y uno realmente tiene que prestar mucha atención a lo que estamos leyendo. Romanos 7:15 dice: porque lo que hago no lo entiendo. Cualquier parecido con la realidad de nuestras vidas no es pura coincidencia. Dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por eso le digo, hay que sentarse con mucha paciencia porque vieron que habla del mismo tema, pero da vuelta con muchas palabras. Pero yo lo que quería rescatar es esto de cómo empieza el 15. Dice: porque lo que hago no lo entiendo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero aún después de haber entregado nuestra vida al Señor, no nos encontramos haciendo cosas que así, ¿pero por qué lo hago? Si sé que está mal, ¿por qué lo hago? Y es algo que a veces nos gana, y a veces sin darnos cuenta. Y hoy vamos a ver que hay cosas que hacemos, que queremos hacer bien conscientemente, pero inconscientemente, nuestro inconsciente nos lleva a hacer mal las cosas. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, confesamos nuestros pecados, nos apartamos de ellos, y lo recibimos al Señor como Señor y Salvador, la sangre de Cristo dice que cubre mis pecados, instantáneamente. Yo venía teniendo una vida que uno puede decir, bueno, hice tal o cual cosa, pero de que lo recibimos al Señor, si realmente lo recibimos en nuestro corazón y lo recibimos como Señor y Salvador, dice que eso es cubierto con la sangre de Cristo. Entonces, cuando estemos en la presencia del Señor y el acusador quiera venir a decir, pero Él hizo, y no van a poder leer nada. No sé si vieron esas películas, vieron del FBI, esas cosas que pasan la información y la ponen toda tachada en negro por cosas que son confidenciales. Bueno, así va a ser. Cuando el acusador quiera leer qué era lo que habíamos hecho antes de entregar nuestra vida al Señor, no va a poder ver nada, porque está todo cubierto con la sangre de Jesucristo. El problema es que luego de entregar mi vida al Señor, veo lo que dice Romanos, esto de que no entiendo lo que hago, dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que termino haciendo. Y no estoy hablando de antes de recibir al Señor, sino que aún después de haber recibido al Señor y haberlo hecho de corazón. Porque en la iglesia sabemos que hay gente que se ha arrepentido cuando viene a los pies del Señor, tiene un arrepentimiento, pero hay gente que está en la iglesia que tiene remordimiento de lo que ha hecho, que es muy distinto. El remordimiento te hace sentir mal, pero no te hace cambiar de actitud. El arrepentimiento te hace sentir mal y te lleva para que cambies de actitud. Y eso es lo que el Señor quiere de nuestras vidas, que realmente haya un arrepentimiento. Pero aún una vez, a pesar de habernos arrepentido de todo eso, muchas veces nos encontramos haciendo estas cosas que no entendemos, que no queremos hacer, pero que las terminamos haciendo. Y esto es porque, como decía el hermano recién, con el tema de los sentimientos y todo esto que es parte de nuestra carne, de nuestra naturaleza, que está impregnada en nuestro ADN y que nos lleva a hacer cosas que nosotros hacemos inconscientemente, aunque creamos que estamos tomando una decisión consciente. Y acá yo le pedí al hermano Maico que me ayude con un ejemplo. Ahí tenés el cancionero para apoyar. Oh, no, acá está, perdón. Le voy a pedir al hermano que pase. Todos reconocemos que el hermano tiene un don para la enseñanza, ¿no? Bueno, le vamos a pedir, a ver si se acuerda de memoria un versículo, que lo mencionó, Juan 3:16. Que escriba las primeras partes, a ver. Le vamos a dar... ¿Todo completo el versículo? No, un poquito.
Bien, ahí está que termina. ¿Está ahí? Bien. Bueno, ¿qué leí? A ver la partecita que escribió. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Bien. Él lo escribió, yo se lo pedí y vos lo hiciste de forma consciente de esto. Porque él sabe lo que dice la palabra de Dios y lo escribió. Ahora, hay cosas que él hizo inconscientemente. Por ejemplo, escribió de izquierda a derecha. ¿Te pusiste a pensar que tenía que escribir así? No. Bueno, eso es algo que está impregnado en nuestro ADN. A veces puede ser por nuestras vivencias, por lo que hemos sufrido, por lo que hemos pasado, y otra cosa, a veces por lo que repetitivamente hacemos. Yo una vez cuando estábamos con el grupo de jóvenes, sí, ya te voy a pedir que pase de nuevo, así que no. Estábamos con el grupo de jóvenes y quería hablar sobre el tema de las adicciones, sobre todo ese tema. Entonces me propuse, digo, hay cosas que uno, tratando de entender las adicciones, dice, bueno, pero si te hace mal, déjalo, pero a veces no se puede. Y yo también dije, a veces hay hábitos en mi vida que inconscientemente las llevo y que me cuesta dejarlo. Entonces dije, me propuse durante una semana no tomar mate. Y mi esposa es testigo de que soy re matero, estoy todo el día tomando mate. Entonces dije, antes de predicar la semana anterior, no voy a tomar mate. Y yo me levantaba y dije, bueno, no voy a tomar mate. No me costó tanto el no tomar mate, pero me di cuenta que a la mañana yo me levantaba, prendía la cocina e instantáneamente me daba vuelta para buscar el mate. Y decía, no tengo que tomar mate. Pero tantas veces lo he hecho en mi vida y tantas veces he tomado mate que ya es algo grabado en mi mente de ir, poner la pava y tomar mate. Bueno, en nuestra vida también pasa eso. Nuestra naturaleza humana está influenciada por esos actos repetitivos. No siempre son malos, hay cosas que hacemos como esto de tomar el mate u otras cosas. A veces está influenciada por cosas que hemos pasado en nuestra vida, por ejemplo, un abuso, una forma de ser criados. Por ejemplo, ¿vieron que en la Biblia hay algunos que anotan? Bueno, a mí es una cosa que no puedo hacerlo. No puedo anotar en la Biblia porque a mí me enseñaron los libros no se rayan. Porque en esa época en mi casa, el libro que yo usaba tenía que servir para mi hermana, así que no tenía que rayarlo. Y es algo que me ha quedado, y hasta el día de hoy me dicen, pero raya la Biblia. No, prefiero agarrar un papel, anotarlo y no rayar la Biblia. Y fíjense, bueno, eso me ha marcado. Y así pueden ser cosas que te han dicho en tu vida, cosas que han sufrido, como decía, por un abuso o así, que van marcando tu vida y te predisponen para que uno reaccione de una forma, a veces inconscientemente. Y siempre hacemos cosas inconscientes. Por ejemplo, escribir. ¿Por qué escribimos así? Porque de chico nos han inculcado y se nos ha grabado que se escribe así. Si viviéramos en algunos países de Medio Oriente, escriben al revés. Y si vamos a China, escriben de arriba para abajo, con símbolos. Entonces, a nosotros, por ejemplo, le voy a decir a Michael que pase de nuevo, el mismo versículo, pero en vez de empezar desde el principio, porque de tal manera no Dios al mundo, empecemos al revés, para que tenga vida eterna. Entonces empieza eterna vida, así para adelante. Pararon por otro. Sí, a ver. Cuesta, ¿no? Sí. Bueno, está, no nos vas a sufrir más por esta. Para que tenga vida tercera. Bueno, fíjense, ha sido tan grabado esto de que tenemos que escribir así, que si suponiendo, vamos a suponer, que Dios dijera, es tan mal escribir de izquierda a derecha y desde el principio que lo correcto es escribir para atrás, nos costaría muchísimo querer hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos pide que escribamos al revés, pero hemos sido tan inculcados de que se escribe así, que nos costaría mucho hacer la voluntad de Dios. Fíjense en este ejemplo, bueno, también pasa en lo espiritual. A veces tenemos formas de pensar, hemos adquirido tantos hábitos en nuestra vida, hemos sido marcados por tantas cosas, que sabemos lo que Dios nos pide, pero nos cuesta, aún queriendo hacerlo. Acá Michael quiso hacerlo, pero se tiene que súper concentrar para poder ir al revés. Bueno, en nuestras vidas también. Y esto es algo que nosotros tenemos grabados a fuego, y es en nuestra naturaleza humana. Porque por naturaleza somos rebeldes. Fíjense, siempre es nosotros y nuestro instinto de supervivencia lo que nos lleva a hacer muchas cosas. Un bebé, sin que nadie le enseñe nada, va a llorar hasta que le den la leche, ¿o no? No importa si son las 2 de la mañana, él no entiende y no se va a fijar en eso.
Él va a buscar lo que Él necesita. Y en nuestras vidas también hay muchas cosas de la palabra de Dios que no entendemos, o en la vida diaria que a veces no llegamos a entender, pero nuestro instinto, nuestra naturaleza, nos lleva a querer satisfacer nuestras necesidades. Y delante de Dios esto también se llama rebelión, porque la razón me dice que Dios quiere una cosa y que la tengo que hacer, pero mi inconsciente me lleva, o mi corazón me lleva a hacer otras cosas que van en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando, ¿vieron? A veces no sé si les pasa, sobre todo a los hombres, llegamos con un hambre a casa y están preparando algo rico. Lo primero que hacemos, y después, estamos así con la boca. La razón que te dice, espera, sóplalo, cómelo, degústalo, así, y después andamos soplando, te quema la boca, y bueno, porque a veces el inconsciente, la necesidad de satisfacer un deseo, me nubla el juicio. Eso pasa con el pecado en mi vida, que sabemos que hay cosas que no tenemos que hacer porque a Dios no le agradan, pero me gana. A veces estamos marcados por algunas cosas que sí, sé que no, pero lo hago. Y ahí es donde aflora lo que serían las obras de la carne. Esta naturaleza tiene impregnada en nuestro ADN, vieron que el ADN es lo que determina, esa cadenita que termina nuestro ser, está impregnado esto de las obras de la carne. Lleva en contra de nuestra vida en el espíritu, espíritu con mayúscula, que es el espíritu del Señor. Fíjense en Romanos 8:5, un poquito más adelante, que dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Es que, bueno, acá nosotros sabemos que conscientemente sabemos que algo está mal, pero inconscientemente también a veces nos produce placer o nos resulta agradable. Entonces, podemos estar haciendo algo que, por ejemplo, sabemos que delante de Dios no está bien o no está del todo bien, pero internamente me produce un placer. Por ejemplo, no sé, un hombre fue y engañó a su esposa. Él sabe que está mal, pues no lo hace a la vista de todos, pero inconscientemente le produce placer, ¿o no? Entonces lo hace. Después dice, no, dice, está mal, no lo voy a volver a hacer, pero quizás en un momento de debilidad vuelve a hacer lo mismo, y dice, oye, pero ¿por qué lo hago? Pero porque internamente te produce placer. O, por ejemplo, estás en una situación y tenés que o decir la verdad y te puede traer consecuencias, o mentir para zafar. Y uno dice, está mal mentir, pero a veces te gana, y el instinto de supervivencia, es decir, no quiero quedar mal, no quiero ser rechazado, no quiero esto, te lleva a mentir. Y uno dice, no lo voy a hacer más, y después a veces volvemos a caer en lo mismo. Y es una lucha diaria que todos tenemos. Todos, desde que recibimos al Señor para adelante, todos hemos pasado por este tipo de luchas. Y las vamos a seguir teniendo siempre. Porque en nuestra naturaleza, en nuestro ADN, está arraigado eso. Y pueden ser distintas situaciones. Por ejemplo, robar, mentir, engañar, hacer esto, hacer el otro. Y no alcanza con que yo corte una de las ramas. Es decir, bueno, a ver, mi problema cuando viene el Señor era que robaba. No voy a robar más. Pero no es eso, porque pueden quedar las otras ramas, por ejemplo, el chisme, la mentira y todas estas cosas, que si yo corto una rama sigue quedando el árbol. Necesito cortar el árbol de raíz, que es la rebelión, para que todo lo demás se anule. Yo en casa tenemos ahí en monte, hay árboles que por uno vieron por ahí lo corta así, bueno, ahora limpiaron ahí la reserva que tenemos enfrente, pero el tiempo vuelve a brotar. En nuestra vida pasa lo mismo. Quizás hoy nosotros cortamos una parte del árbol, pero si no sacamos de raíz el mal, en algún momento va a volver a brotar. Entonces, es necesario que nuestro ADN, nuestra naturaleza humana, sea reseteada. Yo que trabajo con las computadoras, o sea, reprogramada. No alcanza con que se modifique o se le encasille un poquito. Necesita ser hecha de nuevo. Y acá es donde vamos a ir al Salmo 51. Y acá el salmista David reconoce este problema en su vida y le pide ayuda a quien realmente puede cambiar nuestra naturaleza humana. Porque nosotros por nuestra propia fuerza no lo vamos a poder hacer. El versículo, el Salmo 51,
si alguien lo tiene. 51.3. 51:1. Vamos a leer varios versículos. Vamos a ir salteados. El 1. Si lo quiere leer, hermana. Sí. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. Hasta ahí nomás. Comienza pidiéndole al Señor que borre sus rebeliones. Y eso es lo que todos hemos hecho cuando venimos a los pies de Cristo. Como decía recién, el Señor, en su misericordia, en su amor, cubre esas rebeliones, ya no existen más. Dice que Él tira para atrás eso como si tiró una piedra al fondo del mar y no las recuerda más. Luego en el 3, ¿qué dice? ¿Algún otro que quiere leer? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, Él reconoce, pero también reconoce que el pecado sigue delante de Él. Y bueno, conocemos lo que fue la historia de David, y a pesar de que fue un gran hombre de Dios, también tuvo sus luchas y también tuvo sus caídas. Y como todos nosotros las hemos tenido. Entonces, Él delante de Dios le pide que borre, pero también reconoce que a pesar del amor y de la misericordia de Dios, el pecado siempre está golpeando las puertas de su corazón. En el 5, He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. bien, ahí reconocemos, y ahí es donde viene nuestra naturaleza humana, esa herencia de pecados que todos traemos al mundo. No importa que hayamos nacido en el mejor hogar, el pecado está impregnado en nuestra naturaleza humana. Y hasta que no tenemos un encuentro con nuestro Señor y Salvador, por más que yo hubiese nacido en el hogar del pastor más ungido del mundo y me hubiera inculcado esto y el otro, yo tengo que tener un encuentro con nuestro Señor y Salvador para abrir la puerta para que Él pueda empezar a trabajar en mi vida y cambiar mi naturaleza humana. Para que cuando yo haga algo consciente, el inconsciente no me juegue una mala pasada. Entonces, solo Dios puede hacerlo. Y esto es que al ser adoptados como hijos de Dios, Él empieza a trabajar en mí y ahí empieza el cambio. Entonces el día de mañana voy a hacer algo y no lo voy a hacer de la boca para afuera, sino que primero van a hacer en mi corazón y después también se va a expresar para afuera. Porque a veces, vieron que nosotros de la boca para afuera decimos una cosa, pero por dentro estamos por ahí pensando otra. Entonces, a veces, cosas comunes. Por ejemplo, los que predicamos por ahí, nos gusta que cuando venimos a predicar, demos un mensaje que realmente toque el corazón de la gente. Primeramente en nuestras vidas, después el corazón. Pero podemos caer en la trampa de que queremos hacer eso para que la gente nos reconozca. De la boca para afuera puedo predicar muy lindo, pero internamente hay algo que no anda bien. Y ese es el inconsciente. Y a todos nos gusta que nos estén golpeando la espaldita, que se nos reconozca. Podemos decir que no, que la gloria es para Dios y la gloria es para Dios. Pero internamente nuestro ADN siempre busca eso, la satisfacción, que nos palmamos. Entonces es algo que siempre tenemos que luchar. Y así con todo. Vamos a hacer el bien afuera en la calle a alguien y quizás vamos con las mejores intenciones, pero internamente quizás vamos buscando otra cosita. Entonces, cuando Dios trabaja en nuestra vida, cuando Él empieza a cambiar nuestra naturaleza humana, vamos a ir porque es agradable para Dios y porque es bueno para la gente, y no importa si me reconocen o no. Es bueno para Dios, es bueno para la gente, lo hacemos. Y ahí es donde nuestra naturaleza empieza a cambiar. Y el salmista sabe que no lo puede hacer por sus propias fuerzas. Entonces, en el mismo capítulo 51 del Salmo, versículo 2, ¿qué le dice? Primero le pide que borre las rebeliones. Después, en el 2 le dice: Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén. Entonces, fíjense, primero le dice: lávame y límpiame. Pues sabe que está sucio. Hay que empezar por ahí. Por eso quizás tenga que ver con el tema del agua también, ¿no? Limpiarnos. Sacarnos toda esa mugre, esa escoria que teníamos. Y después dice: Señor, sé que por más que vos me laves, que me limpies, que quede como 0 kilómetros limpito así, pero eso no alcanza, porque por dentro también me tiene que alcanzar eso. Entonces en el versículo 10, ¿qué le dice el salmista? ¿O qué le pide el salmista? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Entonces le dice, no le dice: Señor, ayúdame o enséñame para que yo tenga un corazón limpio y que pueda renovar mi espíritu. ¿Qué le dice? Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. En Ezequiel dice que en un tiempo el Señor va a sacar nuestro corazón, un corazón de piedra, y nos va a poner un corazón de carne, es decir, un corazón que realmente es conforme al corazón de Dios. Entonces, pero es una obra de Dios. Por eso le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí, recto dentro de mí.
Entonces, cuando nosotros volvemos a Romanos, que dice, el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso lo hago, es porque todavía tenemos, o el Señor tiene que trabajar en nosotros para cambiar mi corazón y para renovar mi espíritu. Entonces, el día de mañana vamos a leer Romanos y decir, lo vamos a hacer porque Dios no va a ahorrar recursos para hacerlo, y cuando nos venga a buscar vamos a poder decir, el bien que quería hacer, eso hago, y el mal que no quería hacer, eso no lo hago. ¿Por qué? Porque Dios ya transformó mi ADN. Pero hasta que el Señor venga, y de acuerdo a nuestra entrega al Señor, siempre vamos a tener esa lucha. Y como le decía, no es que tenemos que sacar algunas cosas de nuestra vida, tenemos que ser cambiados totalmente. Creo que en los varones, y no sé si acá lo hablamos, que no alcanza con decir, Alejandro era más o menos bueno, lo vamos a hacer más bueno. Necesita ser cambiado, cada uno de nosotros, ser algo nuevo. Lo que andaba bien, el Señor lo va a potenciar, y lo demás lo va a cambiar de acuerdo al propósito que Él tiene. Vamos a adelantarnos un poquito en Romanos, y vamos a ver Romanos 12:2. Y esto hablando de los tiempos que estamos viviendo, que también inconscientemente a veces van marcando nuestras vidas, porque también la palabra de Dios dice que a lo bueno en estos tiempos le van a llamar malo, y a lo malo le van a llamar bueno. Y fíjense en lo que estamos viviendo con todas estas leyes que se aprueban. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, dice, la palabra de Dios nos insta que no nos acomodemos a lo que está pasando en estos tiempos. Como decía recién con los chicos, no nos quedemos que, bueno, en el colegio se los enseñan a los chicos. No, tenemos que rebelarnos contra las cosas que no vienen, que van en contra de Dios. Hay cosas que tenemos que aceptar como leyes acá, porque bueno, estamos bajo un gobierno, se determinan leyes y tenemos que respetarlas, siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios. Daniel, ¿se acuerdan cuando servía el rey? Él que decía, él iba y oraba 3 veces por día, y servía al rey, dice que era un ejemplo, lo había puesto por encima de todo por el ejemplo, y era un rey pagano y todo lo demás, estaban como esclavos, pero bueno, él le tocó vivir eso y hizo él lo que correspondía. Pero cuando le dijeron, no podés orar más, él que dijo, no, eso, hasta acá llegamos, no lo puedo hacer. Los amigos de él también, estaba Daniel y después venían los amigos, hacían importancia en el reino. Y le dijeron, bueno, ahora tienen que adorar a la estatua. Dice, mira, ¿sabes qué? No lo vamos a hacer. Dios nos puede salvar, pero si no lo hace, no lo vamos a hacer. Su ADN estaba cambiado, porque no buscaron, no recurrieron a su instinto de supervivencia, decir, no, me tengo que salvar, no tengo que morir. Dijeron, va en contra de la palabra de Dios, no tiene lugar en mi vida. Entonces, no se conformaron a ese siglo, a lo que estaban viviendo, sino que su mente había sido renovada, había sido transformada. Entonces, también así tiene que ser en nuestra vida. Y para eso, la importancia de leer y de meditar todos los días en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no solo es palabra, sino que también es poder. Vida y poder. Entonces, si nosotros realmente queremos tener un cambio en nuestra vida, tenemos que leer todos los días la palabra de Dios. Y eso se nos tiene que grabar. Y si lo hacemos repetitivo, va a ser como cuando tuve que ir a poner la pava para tomar mate. Es algo que ni lo pienso. Me levanto y voy a poner la pava. Entonces, cuando yo hago algo repetitivo y sé que está bien y es agradable en Dios, no me van a tener que decir, che, tenés que leer la palabra de Dios. Solo voy, busco el mate y la Biblia. Y voy y me pongo a leer. Y va a ser repetitivo y va a producir placer en mi vida, a la larga. Entonces, mi anhelo consciente va a ser querer agradarle a Dios, va a ser obedecerle. Y mi inconsciente va a saber que es bueno, que es agradable y que me hace bien, y va a acompañar mi decisión consciente. Entonces, leer la palabra de Dios, congregarme un domingo, ir a una reunión de oración, no va a ser solo una obligación porque está bien, sino que van a ser desde mi corazón, va a ser algo inconsciente, decir, necesito eso, y se va a traducir en un acto de obediencia. Pero eso tiene que ser hecho por una obra de Dios en mi vida, no puedo hacerlo solo. El Espíritu Santo tiene que trabajar en mí, porque si no a veces la fiaca me va a ganar. Hoy la hermana, ella dijo, la fiaca le quería ganar o no. Pero el Espíritu Santo
es el que te impulsa. Amén. Y quizá algunas veces nos va a ganar fiaca, a veces el Señor nos va a tener que traer los empujones, pero va a llegar un momento en que vamos a venir solitos. El Señor va a tener que decir, espera, que el Espíritu Santo se te quede atrás, porque vamos a querer ir rápido a hacer las cosas. Entonces, pero es una transformación que Dios tiene que hacer en nuestra vida. ¿Cómo va a ser la obra del Señor? Salmo 32, 8. No me detuve tanto en Romanos porque creo que se entendió más o menos el juego de palabras. Salmo 32, 8 y 9 vamos a leer. Dice, te haré entender y te... ¿Lo encontraron todos? Sí. Sí. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Bueno, el Señor quiere transformar nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro ADN, y Él va a empezar a obrar. Y acá me da dos opciones. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. O, si sos como el mulo o el caballo, que dice, hay que ponerte freno, hay que ponerte cabestro, porque si no, no obedeces. En algunos lados dice que se usa la vara, tu vara y tu callado. Entonces, nuestra decisión es, Señor, voy a hacer que me enseñes. ¿Vieron? Como cuando los chicos aprenden, vos vas, le enseñas algo, los chicos se dedican, estudian, no hace falta otro tipo de cosas. Ahora, si el chico es rebelde y no quiere aprender y lo pone a hacer la tarea y hace otra cosa, bueno, ahí vienen las penitencias, vienen las correcciones, todo para tratar de encauzarlo para bien. El Señor hace lo mismo con nuestras vidas. Si yo soy obediente a su palabra, si soy sumiso a la voluntad de Dios y obedezco así de una, aunque me cueste, aun con las luchas, con todo lo que venimos con el inconsciente que nos juega en contra y todo lo demás, pero buscamos agradar a Dios, Dios tiene que dedicarnos un tiempo para educarnos, llevarnos, enseñarnos. Pero si nos plantamos como rebeldes, Rosa siempre da un ejemplo que dice, me puedo plantar delante del Señor como una roca o como polvo, ¿es así? Entonces, si el Señor quiere hacer una obra linda con nosotros, ahora, si yo me paro como una roca, tiene que usar martillo y cincel, es más duro el trabajo. Ahora, si me paro como polvo, ¿vieron el alfarero que hace? Agarra un poquito de agua, lo tira y empieza a moldearlo y el proceso es menos doloroso. Bueno, nosotros también, Depende cómo nos paremos delante de Dios, es lo que Dios va a hacer. Dios quiere una obra completa y hermosa delante de Él en nuestras vidas. El tema es que, ¿cómo lo va a hacer? No sé, depende de mi corazón. Pero que lo va a hacer, el Señor lo va a hacer. Y va a llegar el día en el que nuestro inconsciente va a acompañar nuestras decisiones conscientes. Pero para eso tenemos que darle el lugar a nuestro Señor para que trabaje en nuestras vidas. El Señor les bendiga. Amén.